Bienvenidos a nuestra presentación corporativa. El día de hoy hablaremos sobre el teletrabajo para la nueva normalidad. Preguntémonos si estamos trabajando remoto o remotamente trabajando. Esta presentación es cortesía de Chevalier Asesores y TGB Consulting. TGB Consulting es una firma especializada en innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Nacimos hace 3 años en Ciudad de Guatemala y hoy día contamos con aliados estratégicos regionales desde Japón, México, Centro y Sudamérica. Somos un one-stop shop en servicios corporativos, miembros de la Asociación Guatemalteca de Exportadores y aliados del Centro de Acción de Responsabilidad Social Empresarial Centrarse. Vamos a presentarles también a Chevalier Asesores. María, estamos contigo. Gracias, Colin. Chevalier Asesores es una firma de abogados, auditores y consultores. Somos una firma boutique porque nos dedicamos a un grupo específico de clientes, todos relacionados en el campo corporativo, de franquicias y fiscales. Contamos con varias oficinas y representatividad en 20 países, incluyendo toda Latinoamérica, Estados Unidos, Inglaterra y España. Excelente. Queremos presentarnos también. El día de hoy contamos con la presencia de la ingeniera Andrea Mazariegos. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Colin. Mi nombre es Andrea Mazariegos. Soy ingeniera química industrial con experiencia en desarrollo de proyectos, asociada en TGB Consulting y certificada en liderazgo empresarial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. He trabajado con empresas multinacionales como Grupo Tecún, desarrollado empresas nativas digitales para desarrollo de contenido como Media Managers, y actualmente estoy trabajando con la cooperación internacional en un desarrollo de proyecto de ecosistemas de emprendimiento. Muchísimas gracias. Bienvenida, Andrea. Mi nombre es Colin Bani. Soy licenciado Gracias. en Administración de Empresas. He sido consultor en gestión de cambio organizacional por más de 15 años. Actualmente soy el CEO de TGB Consulting. Conozco a Andrea porque también estoy certificada en liderazgo empresarial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y he tenido la oportunidad antes de TGB de trabajar en empresas como Xerox Corporation, Coca-Cola Company. Quiero presentarles también a nuestra amiga y ex socia, la licenciada María Monzón. Bienvenida, María. Muchas gracias. Me llamo María Monzón, soy abogada y notaria, socia directora de Chevalier Asesores y experta en el campo de derecho corporativo, gobernanza y cumplimiento. Tengo vasta experiencia en todo el campo financiero, bancario y corporativo y en todo lo especializado en traslados de capitales y derecho corporativo. Excelente, bienvenida. Bueno, ¿por qué estamos haciendo este webinar? Esto es una respuesta a la situación actual. Como vimos en el video, estábamos corriendo una carrera a toda velocidad. Pensemos que estábamos en la Fórmula 1 y de repente nos dicen, señores, tienen que parar la carrera ahora mismo y nos vamos a quedar parados con el motor encendido donde estamos. Probablemente vamos a aprovechar el tiempo y vamos a parar para hacer algunos ajustes. Ustedes han visto que en el carro muchas veces cuando para la carrera tiene que hacer una pausa, se va al pit y ahí le cambian llantas, cambian aceite, le hacen ajustes y es una analogía muy interesante aplicada a la coyuntura de hoy día. Porque nosotros tenemos el carro parado, pero muchos de nosotros estamos haciendo los ajustes necesarios para poder continuar en la carrera con nuevas reglas. Y eso es exactamente lo que la nueva normalidad nos depara después de la pandemia. Tenemos que transformar nuestras organizaciones, probablemente adoptar nuevos procesos, nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas para poder responder rápidamente y adaptarnos a esa nueva normalidad. La pregunta para nosotros es, ¿hemos considerado el teletrabajo como una solución para esa nueva normalidad? El día de hoy queremos tener esta charla con Andrea y con María para poder pensar cuál es la perspectiva hacia ese nuevo normal y cómo podemos regular el funcionamiento de nuestras empresas a través de 3 cosas. Y como vemos en pantalla es sensibilizar y capacitar a nuestros grupos de interés, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros acreedores, a nuestros colaboradores, ¿sí? Cómo tener la correcta implementación, obviamente, de protocolos de bioseguridad mínimos establecidos
donde muchos limitan la cantidad de personas en ciertos espacios físicos, incluyendo clientes y colaboradores, lo que nos obliga a considerar el teletrabajo como una opción y una respuesta a mantener ese distanciamiento social y esas nuevas reglas de interacción para trabajar desde casa. Para muchos probablemente será la primera vez y será una muy nueva experiencia. Andrea, cuéntanos un poco de tus perspectivas con esto. Me parece muy interesante lo que mencionas, Colin, especialmente porque la Organización Mundial de la Salud prevé que el coronavirus se va a quedar con nosotros. Y eso que tú mencionas del nuevo normal es algo a lo que como personas y como organizaciones debemos adaptarnos. Esta situación está aquí para quedarse y tenemos que empezar a pensar si tenemos los insumos para poder responder como organizaciones, para poder continuar con nuestras operaciones y para que esta disminución de velocidad que nos ha forzado a hacer el coronavirus no signifique que paremos completamente nuestra carrera. Completamente de acuerdo contigo en que la correcta implementación de protocolos de bioseguridad mínimos establecidos es clave para poder continuar con nuestras operaciones y que el teletrabajo es una alternativa extremadamente interesante y viable para poder lograr esto. María, ¿qué opinas? Muchas gracias, Andrea. Definitivamente, como indicas, el coronavirus es una situación que vino para quedarse. Puede ser esta o puede ser un sinfín de situaciones que no teníamos previsto y que por primera vez nos hemos dado cuenta de lo fluctuantes que somos, de la realidad en que vivimos, que hoy tenemos algo estable y que mañana puede cambiar la perspectiva totalmente. Esto nos hace enfocarnos en que tenemos que estar listos para que en cualquier momento o situación nosotros sepamos cómo responder. Posiblemente antes no estábamos preparados, pero hoy por hoy puedo decirte que ya existe un sinfín de alternativas para que nosotros podamos responder y continuar con nuestra empresa e industria de manera exitosa. Muchas gracias, María. Y realmente tenemos que considerar los beneficios y los retos en el teletrabajo. Si bien es cierto, vamos a tener beneficios económicos y beneficios de productividad, si queremos llamarlo de alguna manera, al no pasar entre 2 a 4 horas en el tráfico todos los días para llegar a la oficina y regresar a casa al final del día, posiblemente vamos a optimizar el uso de nuestros espacios de trabajo. Ya no tenemos que rentar oficinas con metrajes extensos y áreas comunes, que son uno de los gastos de operación más fuertes en cualquier organización. Y al tener a la gente desde casa, definitivamente es un ahorro sustancial para la empresa, de la mano también con el mantenimiento de la infraestructura digital, software, redes, etcétera. También implica retos en cómo nos comunicamos con nuestros colaboradores, con nuestros equipos de trabajo. Definitivamente la interacción que tenemos y la sinergia que podemos generar con nuestros equipos al tener esas lluvias de ideas, esas sesiones de trabajo, esos, digamos, talleres para poder mantener el contacto y que definitivamente no nos lleve al síndrome de burnout, ¿no? A quemarnos. Entonces, sin duda alguna, eso es importante tomarlo en cuenta. Hay pros y hay contras. María, desde el punto de vista legal, cuando tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y definitivamente probablemente tipificar esto en un contrato de trabajo o hacer un análisis de riesgos, ¿qué otros beneficios y retos consideras tú desde el punto de vista legal, corporativo y de compliance que deberíamos de tomar en cuenta? Existen varios retos, Colin. Específicamente va a depender de cada industria o comercio del que se trate. Pero a manera de ejemplificar, podríamos decir, tenemos los retos contractuales, que son aquellos en donde nosotros nos vemos obligados a través de algún contrato que hemos firmado, a veces digitales, a veces de manera física, a veces verbales. Tenemos también todos los contratos que tenemos con proveedores, con clientes y por último, de aspectos laborales. Todos estos, Colin, deben de ser analizados para cada empresa en particular, determinando cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son las posibles soluciones atendiendo a la situación excepcional
del COVID-19 y cuáles son los beneficios que yo puedo acceder tomando en cuenta la situación de gobernanza nacional que se está estableciendo. Así que los retos pueden ir desde la simple modificación del contrato laboral con respecto a las obligaciones de cada uno de mis empleados, como un poco más elaborado, las obligaciones que tengo frente a los clientes que han pedido determinadas cantidades de productos de las cuales yo tengo la obligación contractual de proveerles y que posiblemente por falta de materia prima, falta de trabajadores o de autorizaciones para trabajar me vean la imposibilidad de cumplir y estos van a tener incidencias legales, así también como el ya no poder cumplir con una renta de determinado equipo, mobiliario o o el lugar específicamente en donde se encuentra físicamente mi institución. Así que todos estos son los retos que en primera instancia, para analizar el salir adelante en esta circunstancia, debemos de tener claros cuáles son los retos y a qué panorama nos enfrentamos. Excelente. Y de la mano con el tema legal, definitivamente el tema operativo se vuelve importantísimo. Y aquí es donde creo que, Andrea, tú puedes aportar muchísimo en el tema en cuanto a tu experiencia personal, trabajando remotamente con varias organizaciones y implementando este tipo de procesos también con algunos clientes. ¿Cuáles crees tú que son estos beneficios y estos retos llevados a la cotidianidad del trabajo con nuestros clientes y amigos? Definitivamente concuerdo contigo en los beneficios. Vamos a tener una mejor calidad de vida porque no vamos a pasar 2 a 4 horas en el tráfico diariamente. Podemos tener ahorros en temas de oficina, pero los retos también son muy reales. Y esto está muy relacionado a cómo nosotros como seres humanos funcionamos y nos relacionamos. No sé si ustedes han escuchado el término, es un término bastante reciente que se llama el síndrome de Zoom. Y básicamente es por qué uno termina exhausto o exhausta al tener un día muy largo de videollamadas. Y eso se explica porque para poder tener el mismo nivel de atención en una videollamada, nosotros tenemos que esforzar nuestro cerebro o sobreesforzar nuestro cerebro para poder hacer todas esas interpretaciones no verbales que normalmente hacíamos con una persona cuando teníamos una conversación. Y también es muy fácil perder el balance entre trabajo y calidad de vida estando en casa. Seguramente a todos nos ha pasado, empezamos a trabajar muy temprano y cuando nos damos cuenta son las 8 o 9 de la noche y seguimos trabajando. Así que eso puede llevar a lo que tú ya mencionabas, que es el síndrome de burnout. Y definitivamente es algo que no queremos, porque una persona que tiene este síndrome ya no puede continuar trabajando de forma efectiva y eficaz, ni puede continuar siendo un asset para la organización. Y definitivamente la salud mental y emocional de nuestros colaboradores va a ser clave en la forma en la que la organización puede superar esta crisis. Sí, creo que son puntos muy válidos, que sobre todo abren la puerta a hablar de otro concepto muy sonado, que es la transformación digital, que se ha venido dando inclusive con mucha fuerza desde antes de la pandemia y que hoy día toma muchísima relevancia en la manera de transformar esas organizaciones de cara al futuro, ¿no? Hablemos entonces un poco sobre el concepto del teletrabajo como tal. Eh, esta es una gráfica que nos muestra la evolución del teletrabajo en 3 generaciones. Y vemos cómo en la primera generación hablamos de tener una oficina en casa, una oficina en el hogar, nuestro famoso estudio, ¿no? Donde tenemos nuestra computadora de escritorio, nuestro escritorio, un teléfono fijo, trabajamos desde casa un turno de tiempo completo, donde la organización, como pueden ver en esta sección, pues es total y de cara a trabajar desde la casa con toda la infraestructura necesaria. Y empezamos después a pensar en una siguiente generación con la oficina móvil, donde a través del nacimiento de los teléfonos celulares y de las computadoras portátiles, nos daba cierta movilidad de usar otros espacios para el teletrabajo. Y definitivamente nos abría la puerta a que esto fuera un tema parcial. Y no porque sea una jornada de tiempo parcial, sino porque un día de la semana podías irte a casa a trabajar o 2 días de la semana podías irte a casa a trabajar. Y yo lo vi mucho cuando trabajé en Xerox
el equipo de desarrollo de software llegaba a la oficina 2 días a la semana y los otros días trabajaban desde casa. Evidentemente, a todos nos daban una computadora portátil y una línea telefónica por internet para poder mantener la experiencia del trabajo y que no fuera algo que impidiera desempeñarnos adecuadamente. Y hoy día esta última generación es la oficina virtual, donde a través del teléfono inteligente, inclusive el uso de las tablets, ya podemos mantenernos en movimiento con espacios intermedios, inclusive el concepto del nómada digital o el nómada urbano, donde vamos prácticamente viajando y trabajando al mismo tiempo. Podemos ubicarnos desde cualquier país del mundo, siendo freelance, ofreciendo consultorías, servicios profesionales, y definitivamente es un tema que podemos manejar de manera ocasional o de pronto en respuesta a una pandemia como la que estamos viendo hoy día. Y vemos que es un concepto en movimiento, es un concepto que ha venido evolucionando a lo largo de los años y que definitivamente toma muchísima fuerza en cuanto a las nuevas formas de prestar servicios y de comerciar servicios en el contexto actual. Entonces, tomando eso en cuenta, dándole a la gente la tecnología de información adecuada, la comunicación y tecnologías de comunicación, una ubicación y la organización de su tiempo, sabemos que es muy fácil pasar de un formato estático de ir a pasar 8 horas a una oficina 5 días a la semana a tener esta flexibilidad y este manejo del tiempo, ¿sí? Andrea, ¿cómo ha sido en tu experiencia la organización de tu tiempo en cuanto al teletrabajo? Creo que es clave lo que tú mencionabas, tener espacios adecuados de trabajo, tener horarios definidos y tener metas definidas de lo que quieres lograr en el día para poder tener una experiencia en el teletrabajo exitosa. Porque inicialmente está la tentación de, bueno, no voy a levantarme a la hora que planifiqué, no me voy a cambiar las pijamas, voy a vivir todo el día como si fuera un día normal. Y la realidad es que es bien importante tener ese mindset de estoy teletrabajando y también es muy importante tener acceso a las tecnologías y herramientas adecuadas que me permitan desarrollar de forma apropiada mis tareas en casa. Y creo que es muy, muy interesante respecto a estas tecnologías y herramientas y más adelante vamos a elaborar un poquito más. Excelente. Y de la mano con eso, pues viene el recurso humano. Prácticamente en entender qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para poder gestionar nuestros equipos de forma remota. Y vemos que hay un componente importantísimo en el clima laboral, que es la satisfacción del empleado y probablemente el compromiso de ese empleado a la organización. En un estudio que hizo VitalSmart en el 2017, encuestaron a 1,153 empleados remotos y tomaron en cuenta 4 aspectos importantes. Primero, el que los colegas no trabajan por sus prioridades. La gente no está alineada una con otra y cada quien, como decimos en Guatemala, jala por su lado, ¿no? Mis colegas hablan mal de mí a mis espaldas y se vuelve una de dimes y diretes que probablemente causa mucha tensión y mucha fricción entre los equipos. Los colegas cambian proyectos sin avisar y esto se da mucho cuando la comunicación se rompe y no hay un canal que funcione de manera clara y eficiente para mantener las expectativas y un cambio constante muy dinámico en cuanto a la manera de trabajar. Y finalmente, el tema del ego, ¿no? Los colegas hacen cabildeo en mi contra. Y esta gráfica nos muestra un poco el sentir que hay entre un empleado en la oficina y un empleado remoto, porque estos problemas los encontramos en ambos casos. Sin importar que sea o no sea teletrabajo, vamos a tener que lidiar con gente y trabajar con eso, con esos sentimientos, con esas frustraciones, con esos temas de clima. Pero vemos que de manera remota es mucho más complicado tener la cercanía necesaria para poder abordarlos de manera frontal y resolverlos inmediatamente. Andrea, tú viste el estudio, tú estudiaste un poco este tema. Si pudieras resumirnos, ¿cuál es tu impresión más fuerte de esto? Creo que la impresión más importante de este estudio es que esta percepción más negativa por parte de los empleados remotos está muy relacionada a una mala comunicación. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, es, si sientes que te estás sobrecomunicando mientras trabajas remoto, probablemente lo estás haciendo bien. ¿Por qué razón? Como platicamos antes, definitivamente existen
interpretaciones no verbales que debemos hacer, existen mecanismos de comunicación a los cuales no estamos acostumbrados, para los cuales tenemos que sobrecompensar trabajando de forma remota, y la mayoría de estos indicadores de insatisfacción que observamos están muy relacionados a esa falta de comunicación, a ese no sé quién hace qué, a ese no me avisaron de tal proyecto. Y hay varias estrategias y formas en las que podemos contrarrestar esta insatisfacción laboral. Así que es muy interesante y es también un indicador clave de que hay procesos que debemos establecer para poder evitar satisfacción y este mal clima laboral que se percibe en teletrabajo. Perfecto. Y de la mano con esta cuestión del clima, pues viene también cómo el empleado se percibe a sí mismo en esto. Y realmente un punto clave importante son considerar las autoevaluaciones. Definitivamente esas evaluaciones le permiten al gerente, a la organización, poder identificar cuáles son esas áreas de mejora que el empleado percibe en cuanto a su productividad, a qué tan satisfecho está con el trabajo y definitivamente en su habilidad de salir adelante. Muy importante, como bien lo decía Andrea, el tema de la comunicación y el tema de poder contrarrestar estos sentimientos de alguna manera, pero de la misma forma poder darle a la persona la oportunidad de autoevaluarse y de continuar mejorando constantemente a través de un plan de desarrollo profesional. Y el componente humano acá definitivamente juega un papel crítico. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ganar la carrera? Aquí esto es importante entender que definitivamente para mucha gente va a ser una primera experiencia y no tenemos la infraestructura, los procesos, los sistemas listos, pensando en lo que Andrea mencionaba, ¿no? No estábamos preparados para una situación como esta. Nosotros en este equipo le podemos brindar apoyo a través de un equipo de profesionales donde podemos ayudar a establecer esos controles, esos procesos, a identificar cuáles son esas brechas y cuáles son los sistemas y aplicaciones más adecuados para su organización. Y acá Andrea decía algo muy importante, el tema del reto. Entonces, Andrea, no te quiero robar tu frase, me encanta cómo está plasmado en la pantalla. Entonces, cuéntanos un poco de la percepción que tienes en la preparación. Muchas gracias, Colin. Y bueno, esta frase también a mí me gusta mucho: el teletrabajo es un reto, pero su organización no tiene por qué enfrentarlo sola. Y es algo muy importante que recalcar. Existen procesos, existen formas de poder adaptarse al teletrabajo y de encontrar cuáles son las herramientas que hacen fit con nuestra organización. Porque es también importante recalcar que no todas las herramientas son one size fits all, ¿verdad? Definitivamente no podemos decir, esta herramienta va a ser idónea para mi organización porque yo lo digo, sin considerar cuáles son las necesidades reales. Entonces, puede ser confuso porque parece que ahora explotó la cantidad disponible de recursos en línea que tenemos, pero hay formas de orientarnos y hay formas de elegir lo que es mejor para nosotros, nuestros colaboradores, y nuestra organización. Así que creo que es muy, muy interesante analizar cuáles son nuestras necesidades reales y nosotros podemos apoyarles con ese proceso para que podamos encontrar cuáles son los procesos, herramientas que van a ser más útiles para ustedes. Excelente. Aquí es importante entender algo y es una parte que viene de la empresa al colaborador y una comunicación en doble vía del colaborador a la empresa. Tenemos que propiciar el ambiente adecuado y esto se logra creando un entorno con las herramientas adecuadas que nos permiten enfocarnos. Entorno más herramientas igual enfoque. ¿Y qué queremos decir con esto? Crear esa sensación, ¿sí?, de trabajo remoto y no de vacaciones y no de un break y no de algo muy informal. Y definitivamente asegurarnos que le estamos empoderando al colaborador con todas las herramientas necesarias para poder cumplir las funciones que esperamos de él y permitirle enfocarse en lo importante. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, ¿sí?, importante seguir la rutina. Levantarnos a nuestra misma hora, seguir nuestro ritual de levantarnos, probablemente lavarnos los dientes, arreglarnos, bañarnos, desayunar, ponernos la ropa adecuada y definitivamente empezar la jornada laboral, aunque sea desde casa. Muy importante también tomar recesos, ¿sí? En lugar de bajar
a la cafetería de la oficina a las 10 de la mañana con nuestros dos mejores amigos y tomarnos un café, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en una videollamada. Algo muy informal, algo muy casual que nos permita tener esa desconexión de los reportes, de las llamadas, de las reuniones y poder convivir y socializar con nuestros compañeros de la misma manera como lo hacíamos antes de la pandemia. Y definitivamente separar el espacio del espacio de distracción, porque es muy fácil estando en casa distraernos porque en casa siempre hay algo que hacer. Importante también, entre otros consejos, tomar los suficientes descansos. Y acá, Andrea, yo sé que tú tienes algunas recomendaciones. Totalmente de acuerdo. Algo muy importante es tomar los descansos suficientes durante el día. Eso nos permite que nuestro cerebro esté en condiciones óptimas de funcionamiento. También crear el hábito de hacer ejercicio durante los recesos, porque también nuestro cuerpo definitivamente necesita esos puntos de activación y de estiramiento. Y luego lo que mencionaba Colin se ata mucho con este tip número 6, ¿verdad? Charlar con gente para no sentirnos aislados, para no sentir esa desconexión que ya de por sí estamos experimentando en aislamiento y recordar que tenemos muchísimas herramientas con las que podemos conectar y tener esta sensación de que no estamos solos. Así que es muy, muy importante estos tips de acá para mantener no solo nuestra salud física, sino mental y poder rendir de la mejor forma posible. Y eso es clave también para nuestros colaboradores. Gracias, Colin. No, excelente, excelente. Y es importante también entender el tema del ejercicio porque estamos sentados todo el día. Mucha gente dice que va a salir de la pandemia con algunas libritas de más, entonces tenemos que aprovechar estas oportunidades para tratar de mantenernos en forma. Y definitivamente, en crear un entorno, pues definitivamente tiene muchísimo que ver con tener un escritorio y una silla cómodos para podernos enfocar mejor. Y les digo, yo pasé 63 días de la pandemia trabajando en el comedor de mi apartamento y sin duda alguna no es la experiencia más cómoda. Tuve que comprarme un escritorio y una silla para poder separar ese ambiente y definitivamente que nuestra rutina de trabajo no se convierta en una molestia para quienes viven con nosotros porque estamos en una reunión, en una llamada, interrumpimos constantemente también momentos en donde ellos también puedan estar trabajando en reuniones y llamadas y se convierta en una distracción y en una situación muy incómoda. Tratar de mantener ese lugar de trabajo personal separado con el mobiliario adecuado, en mantener nuestra mente en modo trabajo a través de vestirnos y arreglarnos adecuadamente y evitar usar las pijamas a diario, ¿sí? Fijarnos un horario de trabajo para no quemarnos, porque es muy fácil desde casa trabajar un par de horas más y terminar quemados al final del día. Importante trabajar en nosotros, capacitarnos, formarnos. Hay infinidad de eventos que últimamente se están dando, pero sobre todo usar ese tiempo que pasábamos transportándonos en tráfico, esas 2, 4 horas diarias en leer, en dormir un poco mejor, en hacer algo de ejercicio y definitivamente compensar, ¿sí? Ese cambio de rutina y ese espacio de ambiente que a veces nuestro cerebro necesita para resetearse y seguir adelante. Entonces, queremos hablarles también de otros tips y de cómo poder generar confianza en equipos remotos. Andrea, háblanos un poco del tema de comunicación. Cuéntanos qué tienes que decirnos al respecto y sobre todo, cuál es la manera más eficiente para evitar que esto se convierta en un problema. Bueno, definitivamente el tema de la comunicación es clave para poder implementar de forma exitosa el teletrabajo y para lograr una comunicación efectiva también es muy importante definir claramente cuáles son los roles de cada una de las personas, cuáles son las expectativas tanto de los jefes y de los colaboradores y qué esperamos lograr en cada una de las áreas, qué procesos vamos a establecer, porque si no sabemos qué comunicar, no podemos comunicarnos de forma eficiente. También es importante facilitar la retroalimentación, tener canales abiertos que nos permitan estar en comunicación constante con nuestros colaboradores, aumentar la seguridad e independencia de los trabajadores, porque definitivamente no podemos tener una supervisión directa y constante, y por eso debemos empoderar a los colaboradores para que tengan autoconfianza y puedan colaborar entre ellos sin que necesariamente tengamos que estar constantemente supervisando qué están haciendo. Una de las cosas más interesantes de la naturaleza del teletrabajo es que empodera mucho al colaborador cuando se hace de forma correcta y permite que los procesos fluyan y sean más eficientes. Excelente.
Y cuando hablamos de promover esa cultura saludable, hablabas hace un rato de mantener ese contacto con la gente, de evitar quemarnos en la rutina, en el día a día. Entiendo que tenemos estas recomendaciones para, obviamente, líderes efectivos que empoderan al colaborador, que forman equipos eficientes y de alto rendimiento. Cuéntanos un poco de eso. Sí, cosas importantes que deberíamos de hacer es tener herramientas claras para medir el progreso de si estamos o no alcanzando las metas que nos planteamos como organización. Debemos capacitar a nuestro personal en el uso de estas herramientas porque definitivamente va a haber una curva de adopción, pero esa curva de adopción se puede hacer más plana con educación y capacitación. También se recomienda el uso de plataformas de comunicación basadas en texto. ¿Por qué razón? Si bien las videollamadas son eficientes, no podemos estar constantemente en videollamadas porque ya vimos que esto causa pues agotamiento y también no es la cosa más tiempo eficiente del mundo. Es importante asignar un líder de proyecto y darle ownership de ese proyecto también para cada una de las tareas o de los proyectos a ejecutar y mantener algún tipo de interacciones cara a cara. Lo que mencionaba Colin, ¿verdad? Voy a bajar a tomarme mi café figurativamente con mi compañero de oficina, rebotar ideas, tener esas interacciones no tan reguladas que permiten replicar de alguna forma las interacciones que teníamos de forma presencial, porque eso nos ayuda también a mantener nuestro desempeño como personas y como organizaciones. Excelente. Y de la mano también a mantener el enfoque a los resultados y el entender cuáles son las expectativas que como líderes necesitamos tener en nuestros equipos y como les decía anteriormente, volverlos un equipo de alto rendimiento que sea un equipo autosuficiente, autogestionable y sobre todo orientado a resultados. Eh, ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer para ustedes? Les mencionaba hace un rato el tema de transformación digital y les mencionaba que es una corriente que viene agarrando muchísima fuerza aún antes de la pandemia y realmente viene con la adopción de aplicaciones basadas en la nube, de automatización de procesos, automatización de flujos de trabajo, que son términos que se escuchan muy elegantes y muy sofisticados, pero realmente son cuestiones muy sencillas una vez que conocemos cuál es la realidad de la empresa a través de un diagnóstico que, como bien decía María al inicio, podemos identificar cuáles son las brechas legales que después tenemos que implementar en la parte operativa, cuáles son estas herramientas que necesitamos implementar y capacitar a nuestra gente para el uso, para esperar obviamente el resultado de vuelta. ¿Qué tipo de apoyo emocional necesitan nuestros equipos? Porque puede generar mucha ansiedad, porque puede ser abrumador, porque estar encerrados en casa a través de la pandemia puede ser una experiencia muy dura para muchas personas y sobre todo el asegurarnos de garantizar el éxito de nuestros equipos a través de un programa de formación y de un plan de capacitación eficiente que desemboque en un término de monitoreo para poder saber cuáles son nuestras áreas de mejora, cuál es este rendimiento que estamos obteniendo y de cara a nuestros clientes, que el servicio que estamos prestando no sea para nada diferente a lo que veníamos haciendo antes de la pandemia. Entonces, vamos a hablarles un poco de estos pasos donde podemos ayudarle a su organización a implementar esta transformación digital, a automatizar y mejorar sus procesos y a reducir sus costos de operación a través de este modelo de trabajo. Y quiero hablar ahorita sobre el tema de diagnóstico. María, te quiero invitar a contarnos un poco de cómo el diagnóstico comienza, ¿sí? Con la parte legal, la parte contractual y sobre todo el control de riesgos. Gracias, Colin. Mira, definitivamente el diagnóstico tiene que ir paralelo a la preparación física y estructural del traslado o migración en teletrabajo. A la vez que nosotros estamos determinando cuáles van a ser las áreas o las dependencias que puedan mudarse inmediatamente, posiblemente existan otras que necesitan de más preparación o de un análisis más profundo de en qué momento pueda trasladarse, o algunas otras que podamos tener empresas con un trabajo mixto, en donde encontremos a un grupo determinado
con la finalidad de que nos ahorremos costos operativos, de infraestructura, tiempo, mejor calidad de trabajo de nuestros empleados al gozar de un mejor ambiente, como también otros que aún mantengan un trabajo bajo el sistema actual, en donde todos estamos en un mismo edificio o un lugar específico. Ahora, al lado de esto, debemos de ir analizando todas las contingencias legales que pueden surgir. Como les comentaba antes, obviamente existen ciertas obligaciones contractuales que hemos pactado en virtud de lo que en ese momento teníamos como cierto y del análisis o las previsiones que se habían determinado de cuál era el funcionamiento de la empresa. Entonces, para iniciar con el paso cero, lo primero que vamos a hacer es sentarnos a analizar en qué situación legal se encuentra mi empresa, cuáles son las obligaciones que tengo frente a los trabajadores, a los proveedores, a mis clientes, etcétera, etcétera. Dentro de esto puedo incluir bancos, puedo incluir seguros. Los seguros, lógicamente, y en la mayoría de ocasiones van directamente con respecto a la infraestructura que se encuentra en determinado lugar y que se evaluó en virtud de ciertas características sociales o del entorno en donde se encuentra el bien inmueble, según lo que se está evaluando. Así que hay muchas contingencias legales que tenemos que entrar a analizar para que al momento de la migración sea mucho más fácil la negociación con quien tenga yo la obligación. Como segundo punto, debemos de hacer una reestructuración a dos situaciones muy importantes. Primero, los contratos de trabajo y segundo, los reglamentos interiores de trabajo. No todas las personas tienen reglamentos interiores de trabajo según el tipo de negocio que manejan, pero es recomendable que hoy en día fortalezcamos la estructura, la claridad que va a tener el trabajador con respecto a cuáles son sus obligaciones y sus derechos, qué es lo que el patrono espera de su trabajo. Estas dos situaciones son importantes no solo para que exista una certeza para ambas partes, sino para que también podamos cumplir con la posterior herramienta del monitoreo, que era lo que tú nos comentabas hace un momento, Colin. Si nosotros no sabemos cuál es la meta y cuáles son los estándares sobre los cuales vamos a calificar la evolución, nosotros no podemos encontrar cuáles son las fallas, cómo mejorarlas y qué es lo que puedo lograr para ir logrando las metas que estamos planteándonos. Para ello, nosotros necesitamos dejar establecido en los contratos y en los instrumentos que regulen legalmente a la institución cuáles son estas obligaciones. Así que no solo se van a volver un medio de monitoreo, sino también van a ser las pautas de derecho que tengan los patronos con respecto a qué puedo exigir en el teletrabajo. Antes era muy fácil, Colin, porque teníamos directamente horarios de entrada, de salida, el personal directamente ante nosotros, muy fácil las reuniones y como nos comentaba hace un rato Andrea, era muy fácil identificar la forma de comunicación no verbal, lo cual es una gran parte del día a día entre los trabajadores y lo que nos permite crear un ambiente laboral. Eso no lo vamos a tener ahora y por lo tanto necesitamos recrear cuáles van a ser las pautas laborales, estratégicas y de desarrollo. Y todo esto es legal. Aunque no lo hayamos visto en algún momento de esta manera, todo esto tiene una base legal. El diagnóstico nos va a servir para determinar cuáles son estas contingencias y cómo puedo migrarlo de manera legal, tranquila y ordenada. Perfecto. Y definitivamente, ¿cómo tipifica el tema legal la parte operativa? Y aquí es donde, Andrea, tú entras a batear en definir cuáles son esas brechas y esas capacidades que tenemos que o mitigar o aprovechar para mantener la operación de la empresa de manera remota, corriendo de la manera más eficiente posible, ¿no? Totalmente de acuerdo. Operacionalmente, los puntos claves de un diagnóstico es entender qué áreas son esenciales y no esenciales, cuáles se pueden ir a teletrabajo y cuáles se tienen que quedar operando dentro de las instalaciones de la empresa. Luego entender la mejora en los procesos actuales, entender si tenemos claras las metas de la organización o las metas de cada área de trabajo y hacia dónde quiere ir. También establecer trabajo definidos, porque también es clave que las personas que tienen que ejecutar tareas tengan claro qué tienen que hacer y cuándo.
Y además también es muy importante entender, basado en todas estas necesidades, cuáles son las herramientas más apropiadas para poder nosotros continuar operando de forma exitosa. Excelente. Entonces, como pueden ver, abordamos el diagnóstico en dos perspectivas. Una perspectiva legal para asegurar el cumplimiento, para asegurar la validación de los contratos, de los reglamentos y que todo eso derive en operativizar la manera en que trasladamos las áreas de la empresa que son candidatos a irse al teletrabajo y poder entablar la conversación de un ahorro en costos, de mejoras de eficiencias y, ¿por qué no?, de automatización de procesos. Y a través de ese diagnóstico venimos en la selección de herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a que la tecnología se ponga al servicio del trabajo remoto para lograr tener una mejor comunicación? Lo mencionaba Andrea hace un rato, herramientas que tengan que ver con comunicación instantánea de forma escrita, videoconferencias, herramientas como Zoom, como Google Hangouts, como Skype. ¿Cómo podemos desarrollar trabajo colaborativo remoto? Antes teníamos sesiones de trabajo de 3, 4 horas en una sala de reuniones rayando el pizarrón. Hoy día podemos tener lo mismo a través de plataformas como Miro, como Mosity, otro tipo de herramientas que permitan la interacción y tener esas pizarras virtuales para poder tener las lluvias de ideas y las sesiones de trabajo intensas que antes teníamos en la oficina desde la comodidad de la casa. ¿Cómo organizamos nuestro trabajo? Con aplicaciones como Slack, Microsoft Teams u otro tipo de herramientas como Asana, organizar tareas, delegar funciones, organizar nuestro trabajo, llegando a un repositorio de documentos donde tenemos una salvaguarda de toda la información clave, ¿sí? Ese backup que nos sirve para poder entender y tener una contingencia en caso de perder la información y finalmente esas herramientas de interacción. ¿Cuáles son esas herramientas que se adaptan mejor a la realidad de la empresa y sobre todo, ¿sí?, a lo que yo necesito presentar delante de mis clientes? Y finalmente, pues venimos al componente humano. Andrea, ¿qué nos puedes hablar del apoyo emocional en cuanto a esta consultoría? Creo que uno de los mejores ejemplos que he escuchado acerca de por qué el apoyo emocional es clave es hacer una analogía del cerebro humano con una computadora. Nuestro cerebro sigue operando de forma normal, en teoría pensamos nosotros, solo estamos trabajando desde casa, etcétera, pero la pandemia sería el equivalente a tener un virus que está operando en la parte trasera de nuestra computadora. No lo vemos, pero definitivamente está consumiendo nuestra capacidad de pensar, de trabajar y nos cobra un montón. Nos cobra también un precio bastante caro en nuestra salud emocional y en la forma en la que interactuamos. Por ello es clave e importante atender esos sentimientos de tristeza, de ansiedad o de enfado durante la crisis, porque definitivamente permite que nuestro equipo se integre de forma exitosa y que continúe con sus labores sin verse tan directamente afectado por la crisis asociada que estamos viviendo. Así que el apoyo emocional tal vez no se ve como el punto más importante de la implementación de teletrabajo, pero lo es. Es un punto muy, muy, muy importante porque permite también mantener esta buena comunicación, este buen clima laboral, esta forma eficiente y fluida de trabajar. Excelente, Andrea. Y definitivamente esto es importante también para formar resiliencia, para que en esos momentos difíciles, contra viento y marea, el equipo salga adelante y que realmente identifique las oportunidades en medio de estos momentos de retos. Muy, muy importante. Muchas gracias por eso. Vamos a la parte de capacitación. Y aquí vamos a hacer una pausa y un hincapié muy importante en darle a la gente, dentro del contexto de las herramientas de trabajo, también el conocimiento necesario para desempeñarse con esas nuevas herramientas de trabajo. Nosotros identificamos en ese diagnóstico cuáles son esas áreas de mejora, qué brechas tenemos que cerrar y cuáles son las herramientas idóneas para poder mejorar esos procesos y cerrar esas brechas. Pero también vamos a proveer la capacitación necesaria para que su personal, ¿sí?, se apropie de esas herramientas y que puedan desarrollar sus funciones de la manera más sencilla y eficiente posible. Entonces, proveemos la información necesaria, empoderamos a nuestros colaboradores y definitivamente entramos en un proceso de mejora continua y de formación profesional
dentro del alcance del puesto y de cara al teletrabajo, en función de lo que es posible lograr tener mientras estamos trabajando desde casa, y de cuáles son las expectativas de nuestros equipos en cuanto a dónde quiero desarrollarme y dónde necesito desarrollarme para poder cumplir eficientemente mis funciones. Y llegamos a lo último, pero no menos importante, que es el monitoreo. Y acá vamos de vuelta a que lo tenemos que abordar de cara a cumplir las obligaciones contractuales que la empresa tiene con sus clientes, con sus proveedores, y garantizarnos que el equipo está cumpliendo sus funciones, sus niveles de servicio, sus indicadores de desempeño dentro de la operación del día a día de cara a un contrato. María, en tu experiencia, cuando estamos hablando del tema de gestión de riesgos y sobre todo del cumplimiento de contratos, ¿cómo ves los sistemas de gestión como una herramienta de apoyo y cuáles son tus recomendaciones desde el punto de vista legal en cuanto al cumplimiento de obligaciones contractuales, el tener estos sistemas? Gracias, Colin. En especial, que sepamos claramente cuáles son nuestras obligaciones. El problema que tenemos es que los contratos usan o se utilizan, por así decirlo, mucha jerga legal, términos que para nosotros los abogados tienen mucha importancia y significan muchas situaciones de fuerza impositiva y que en varias ocasiones el cliente, al leerlas, el empresario, ya que está más familiarizado con el negocio, con el día a día, con temas financieros, con los temas de su expertise, han obviado el verdadero significado de esa palabra, esa frase o ese párrafo. Entonces creo que el punto focal acá es estar claros con cuáles son mis obligaciones contractuales. Una vez yo las tenga claras, puedo entrar a negociar cómo puedo cumplirlas, cuáles definitivamente no podré cumplir, cómo puedo entrar a negociarlas, o cuáles son aquellos derechos que me asisten para estos sistemas o situaciones de excepción, porque la pandemia es una de las famosas causas de excepción para determinadas obligaciones. Por lo tanto, Colin, creo que es simplemente tener clara cuáles son nuestras obligaciones y así poder determinar cómo puedo cumplirlas y en qué plazo. Perfecto. Y Andrea, en tu experiencia, ¿cuál crees que es el valor agregado más alto en ese monitoreo y esa mejora continua? Muy alineado con lo que mencionaba María, es muy importante tener claro qué queremos medir y por qué. El valor del monitoreo es que nos permite mantener una comunicación efectiva con nuestros colaboradores, además de darnos cuenta de si las cosas están saliendo bien o no, y si no están saliendo bien, qué tenemos que hacer y dónde tenemos que hacerlo. Así que para la implementación de teletrabajo tiene que ir muy de la mano con una implementación de un plan de metas claras, con indicadores claros que nos permitan ir midiendo ese desarrollo y el progreso que esperamos observar dentro de nuestras operaciones. Excelente. Y les cuento, en mi experiencia personal trabajando este tipo de proyectos, sobre todo con empresas en el sector de salud, en hospitales, levantamos indicadores por puesto y por área de trabajo, que definitivamente nos permitió tener información de primera mano de cómo mejorar la satisfacción de los clientes de cara al servicio que reciben directamente el staff, sino también en implementar proyectos no solamente de automatización, de mejora de relaciones y de experiencia al cliente, sino también de posicionamiento y de a través del uso de información y de data, poder tomar decisiones informadas en qué debemos de priorizar y sobre todo en esta época de pandemia donde existen muchas iniciativas, muchos proyectos, como el monitoreo de nuestros equipos nos da insumos para poder determinar a qué proyecto le voy a apostar a mediano y largo plazo para evitar competir por recursos entre ellos, ¿no? Entonces, muy importante dentro de nuestro esquema de planificación el tener este servicio. Entonces, se dan cuenta que a través de todos estos pasos les podemos llevar de la mano desde conocer su situación actual y sus áreas de mejora, a recomendarles las mejores herramientas para su organización, redefinir sus procesos, trabajar mano a mano con su gente, sobre todo en el tema emocional y en el tema de formación, y finalmente llegar a monitorear e implementar procesos de mejora continua que permita que el teletrabajo no sea una solución de corto plazo, sino que venga acá
para quedarse y llevar su organización al siguiente nivel. Con eso, quiero preguntarles, ¿están listos para ganar la carrera? Cuando ahora nos den el banderazo de salida, cuando digan, señores, arrancamos el plan de reactivación económica, todo el mundo que hoy día en la carrera está parado con el motor encendido va a arrancar y todo el mundo va a salir a vender y todo el mundo va a salir a la calle a buscar ganar mercado y a ganar la carrera. La pregunta es, ¿usted aprovechó el tiempo para reinventar su empresa, para reinventarse a sí mismo, para capacitarse y prepararse? ¿O se quedó con el motor encendido y al momento que nos den el banderazo se le va a fundir? Estamos para servirle, esperamos tener el honor de poder trabajar con ustedes. Este es un servicio que tenemos en conjunto, Chevalier Asesores y TGB Consulting. Contamos con precios muy competitivos y hasta 10 bisacuotas sin recargo adicional. Si quieren más información, pueden llenar su autoevaluación en la página y conocer un poco cuáles son esas brechas y trabajar con nosotros. Andrea, María, mi persona, estamos para servirles.